Pues bien, hermanos, vamos a pasar, la voluntad del Señor, a seguir con el estudio de Juan, el capítulo 6, y vamos a leer el verso 51 al 61. Juan 6, 41. Y de aquí en adelante. Dice así la palabra de Dios: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta aquí esta porción de las Escrituras, que el Señor la bendiga en sus corazones. Cuando el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan del cielo, empezaron las murmuraciones. No porque se haya dicho yo soy el pan de vida, sino por el hecho de que dijo: yo he descendido del cielo. Yo me identifico con el pan y el pan ha descendido del cielo. Claro, empiezan todos a murmurar, como dice ahí el versículo 41, y empezarían todos a decir: vamos a ver, este no es el hijo, no era aquella mujer que vino de no sé dónde, que su marido era carpintero y que después la mujer se quedó embarazada, se fue a Belén a dar a luz. ¿No es este? Que lo hemos conocido aquí jugando en la calle y que su padre iba a la obra a hacer dinteles de puertas y arreglar sillas. ¿Cómo dice este que ha descendido del cielo? Esto es algo que dificultaba mucho. Él, en la palabra de Dios, dice un momento que tuvo que salir de su tierra donde había nacido porque ni sus hermanos creían en él. Es evidente que todo el mito del Señor Jesucristo aquí parece que cae. Vosotros imaginaros que tenemos al Señor Jesucristo vestido de pantalón a raya, peinadito como nosotros lo hacemos, con sus zapatos, se llama Juan o se llama Antonio, viene de Ceutí o de Calasparra, y entonces te dice que es al que esperábamos, al Salvador de este mundo. Cuesta, ¿verdad? Tenemos que entender que esta murmuración se haya producido. Claro, lo que los hebreos sabían del Mesías lo comparaban con aquel Melquisedec que dice Hebreos 7, aquel que no tenía ni padre ni madre, ni genealogía de días, ni principio, ni tal. Es decir, un señor que aparece de la nada y desaparece otra vez, y con un aura de misterio y misticismo. A veces todos queremos añadir misticismo a lo que no lo tiene, y es más simple que todas estas cosas. Entonces murmuraban y decían: nosotros sabemos que el Mesías no muere, sino que vive para siempre. ¿Cómo dices tú que ha de ser levantado en una cruz? No, tú no eres. Y ahora tú dices que eres el pan de vida. Pues permita usted que nosotros le pongamos todo esto en duda. A veces en las murmuraciones todos opinamos y se oyen frases muy variopintas. Respecto a Jesús le llegaron a decir: demonio tiene.
Otros, cuando veían los milagros, lo hace por el príncipe de las tinieblas, por Belcebú, no por el poder que Dios le da. Otro más simple dijo: que yo sepa, nunca he visto que alguien obre así sin que Dios esté de su parte. Que fue aquel ciego que tenía pocos recursos y pocos estudios, y dijo una verdad teológica muy grande. Otros decían: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Es decir, que habían opiniones para todos los gustos. Y difícil es que en el pleno centro de su tierra, en Nazaret, que le creyesen. En Jerusalén era, un rabí, y rabí de rabinos, por lo visto, porque Nicodemo le llamó maestro. El venerable Nicodemo, que sí que era maestro de maestros, a él le llamó maestro. Es decir, seguramente estudió. Desde los 11 años mostró interés por los estudios, en las cosas de mi padre. Es decir, probablemente tenía sus estudios y era un rabino, porque cuando llegó a aquella sinagoga y le ofrecieron del rollo para leer, no lo hacen a uno cualquiera. Tenía que ser rabino, y así le llamaban. Pero claro, tú eres rabino y tienes seguidores donde nadie te conoce. Y hasta los mismos hermanos de Jesús que no querían: ve, manifiéstate, pero a los sitios donde hay reuniones de personas, en los sitios del saber, manifiéstate a ti para que te crean, porque yo no te creo. Si he jugado contigo a las bolas, si no hemos endiñado palos el uno y al otro, decís: ¿qué voy a decir yo de mi hermano? Qué difícil que es entender. Y aquí es donde el poder del Señor Jesucristo manifestaba: si no me creéis a mí, por lo menos creed a las obras que yo hago. Eso era lo único que le distinguía de los demás. En el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y si nos vamos a Juan 14:6, dice otra cosa: nadie viene al Padre si no es por mí. Ni el uno va al Padre, ni el uno va al Hijo si no es por el otro. Aquí hay una interrelación de toda la Trinidad trabajando en la salvación del ser humano. No era una causa de enviar a un alto dignatario del cielo, a un arcángel para salvar la tierra. No podría. Era el mismísimo Dios, en toda su plenitud, en esa entidad, deidad que no entendemos, por más que querramos. La Biblia así lo expone, que hay 3 personas en una sola entidad, un solo Dios, y los 3 intervienen y cooperan en la salvación del ser humano. Si leemos más adelante en el 14:11, Juan 14:11, dice una frase: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cómo se puede ser uno en el otro y otro en el uno? Nosotros siempre nos costará esto trabajo. Algo entendemos, porque nosotros somos alma y cuerpo, espíritu y cuerpo, al menos una dualidad la hay. Y si somos cuerpo, alma y espíritu, que en otros textos de la Biblia dice, pues también tenemos algo trino. Y algo entendemos. Entendemos que lo que hay dentro, mi ser, es casi como lo separamos del vehículo donde estamos dentro y manejamos. Y el uno se afecta con el otro. Si el espíritu decae, el cuerpo decae. Y al contrario, si el cuerpo cae, tu semblante y tu espíritu interior también cae. Entonces, algo podemos entender de que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y entonces, ciertamente el versículo 14:6 de Juan que hemos leído
hay un verbo que dice algo indicativo. Nadie viene al Padre, cuando tú deberías decir nadie va al Padre. Si tú lo consideras que es otra persona distinta, tú dirías nadie va al Padre. Pero si consideras que eres un todo, que es algo que no entendemos, dice nadie viene al Padre. Y en otros textos que el propio Juan también habla, cuando le dice a Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, le habló el Padre. Muéstranos al Padre. Porque a Cristo lo había conocido. ¿Qué sentido tiene decir, muéstranos al Padre y nos basta? Dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoce Felipe. La voz del Padre. Él no hablaba nada que no fuera dado por el Padre. Y ese es nuestro Dios. De tal modo que para la salvación ha tenido que descomponerse en papeles, por decirlo así, porque no entiendo otra cosa. Nuestro pecado no nos podía dejar que nos arrimásemos a la santidad de Dios. Pero si el Señor Jesucristo tomó nuestro cuerpo y cargó pecado, y ese cuerpo cargado de pecado murió, allí pagó. Con lo cual, justificados, se hace una obra en nosotros, que es la justificación, podemos ser santos para acercarnos a nuestro Dios. Y claro, el Dios santo inaccesible es un papel de juez santo, pero el de víctima y el que carga nuestros pecados y que se le dotó de cuerpo, como dice el salmista, más me diste cuerpo, pero mi cuerpo no se quedó en el Seol ni en el sepulcro, me diste cuerpo para esto. Y luego la obra del Espíritu Santo para inducirnos en nosotros, para hacernos ver algo que no podríamos ver por nuestros propios esfuerzos. El que está muerto no siente nada, no puede sentir llamado. Es el Espíritu Santo iluminándonos. Entonces entendemos que todo este gran Dios, actuando por nosotros, pecadores, que no teníamos nada bueno que ofrecerle, es lo que nos motiva, por lo cual amamos al Señor, por esa obra tan grande en la cruz. Por eso recordamos cada domingo lo que recordamos, porque no podemos olvidar que somos herederos con Cristo, herederos de las promesas de Dios, y no podemos olvidar el afecto tan grande y entrañable de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la condición de ser no llamados, sino hechos hijos de Dios, con todo lo que eso conlleva, ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Si seguimos leyendo, en el versículo 45 nos dice que escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Isaías 53 es el que dice, hablando de la restauración futura de Sión, de la gloria futura que vendría a Sión, dice que todo el mundo sería enseñado por Dios. Vale, en otros textos proféticos dice que la gloria de Jehová inundará toda la tierra y nadie tendrá por qué decir a su hermano, conoce a Dios, porque todo el mundo lo conocerá, todo el mundo tendrá conocimiento. Pero eso es profético, todavía no ha llegado. Suponemos que es durante el milenio. Pero el Señor Jesucristo, como hizo en otras ocasiones, coge una profecía que tenía un cumplimiento para el futuro y la aplica al presente. Él, el Señor de la palabra, utiliza aquella profecía para decirla actualmente. Dice, aquí también, aquí y ahora, todo el mundo tendrá conocimiento de Dios. Todo el mundo tendrá conocimiento del Padre. Y Él así lo dice. Y aquellos que son enseñados por el Padre son los que vienen a mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir de, los indios aucas que todavía no ha entrado el hombre blanco allí por el Amazonas? Hay poblados que no han oído nunca, ni siquiera de lo que significa Dios. Ellos tendrán su propia deidad, tendrán sus propias creencias. ¿Cómo puedes decir que todo el mundo tendrá conocimiento de Dios? Pablo lo expresa en esa manera en los primeros capítulos de Romanos 1 y 2. Podemos leer algunos versículos donde sí que dice también esta idea del Señor Jesucristo, que todo hombre tendrá conocimiento de Dios. En el capítulo 1 de Romanos, vamos a parafrasear, 1:19, el mismo 18, donde dice la culpabilidad del hombre, dice 1:18, porque la ira de Dios
Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí que Dios le ha dado al hombre una conciencia, una manifestación. A través de la creación saben que hay un Dios. Y además, si nos vamos al capítulo 2, el versículo 14 y 15, dice, porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando llegue el día del juicio final, estas personas, según su testimonio, según su luz, según lo que han recibido, serán juzgados porque dice que su propia conciencia le dice si su proceder es bueno o es malo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo dice que todo hombre tendrá conocimiento de Él, aunque no sea a través de su palabra, aunque sea de la creación. En Juan 1:9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano, algo tiene de la conciencia de Dios. Y entonces aquellos que se muestran responsables, es decir, si hay algo en lo que yo creo, si hay un Dios al que tengo que darle cuentas, yo sé, bajo la luz que Él me ha dado, si tengo que hacer esto o no hacerlo. Y el Señor juzgará si de haber recibido la palabra de Dios, creerían o no creerían. ¿Os acordáis aquella vez que lanzó el juicio? Dice, en el día del juicio final, los de Sodoma y Gomorra irán delante de vosotros, porque si ellos hubieran tenido la palabra que hoy tenéis delante de vosotros, hubieran creído. Y en esa autoridad que tiene el Señor Jesucristo, puede saber y puede juzgar cómo van a ser las personas, en ese conocimiento que Dios tiene de las personas. Entonces, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que ninguno haya escuchado al Padre, dice aquí. A ver, entendedme. No es que haya entendido dicho por Él, con palabras, porque dice, no que haya alguno que haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Yo no sé los interlocutores cuando lo tengan enfrente. Si a ti alguien te dice eso, tú ya sales corriendo, ¿eh? Tengo un loco enfrente que dice que ha venido del propio Dios, que sale del mismo Dios. Es decir, estas palabras o las dice un loco o las dice Dios mismo. Tenemos muchas más posibilidades. Alguien que se cree y que lo afirma, o es un mentiroso, o alguien que se lo cree, o es el propio Dios. Dice, vuestros padres, dice, de cierto os digo que el que cree, versículo 47, el que cree en mí, tiene vida eterna. En otras ocasiones también hemos escuchado esta doble afirmación. De cierto os digo. Ya anteriormente, en el capítulo 5 y versículo 24 de Juan, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, es decir, básicamente es creer al Señor Jesucristo, creer que Él es enviado de Dios, creer que Él es el Dios, creer en el Padre, en el plan de salvación, es decir, creer. Y no hay ninguna añadidura más. No dice que el que cree y hace. Es posible que algunos de ustedes le hayan dicho que hay que hacer. El hay que hacer viene después. Porque si el Señor cuando nos salva, hemos hablado de la justificación, también nos salva y nos habla de un nuevo nacimiento, de una regeneración. Y eso no es tan inmediato. Hay personas que lo dan todo al Señor Jesucristo en el mismo momento de nacer. Y hay otros que el corazón suyo todavía tiene rincones que hay que dar y hay que crecer. Y Pablo decía, algunos estáis tomando leche todavía, no estáis tomando
carne. No os puedo dar algo más profundo porque todavía estáis siendo niños. No es de todos el seguir a Cristo con la misma pasión. Y eso nos debe avergonzar. Pero Pablo dice, hay un hombre viejo en mí que cada vez se está achicando y un nuevo ser que está creciendo. Y daba ejemplos como los injertos, como la semilla, como cosas así. Y decía, esto tiene que ir creciendo. Y nosotros, ahí es donde está nuestro sacrificio. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo. Pero también nosotros tenemos que sacrificarnos en santidad. También tenemos que crecer en el Señor Jesucristo. Que podamos ir cada vez contemplando las cosas en más alturas. Y que podamos gozarnos más de la palabra de Dios. Eso es cosa nuestra. Eso es a lo que nosotros animamos entre nosotros, cantando, hablándonos con salmos, con oraciones, los unos por los otros, en la palabra de Dios. Ese crecimiento sí que es nuestro propio sacrificio. Pero el Señor Jesucristo dice que en ese pastoreo, cuando el Señor Jesucristo dice, mi Padre me manda las ovejas y ninguna de ellas se perderá, en este trance, algunos crecerán más que otros, algunos correrán más que otros. Pablo decía, yo mismo no pretendo haber alcanzado, y era Pablo, pero sigo corriendo a la meta. No miro atrás si va alguien más cerca o más lejos, yo sigo a la meta, prosigo a ese llamamiento. Pero otros pues tendrán frutos, como decía las parábolas del Señor Jesucristo, unos a 30, al 60 o al 100%. Y otros dicen pues que toda la obra es hojarasca y quedará pasada por el fuego, se quemará. Pero serán salvos, serán salvos. Lo único que te pide el Señor Jesucristo, Dios en su palabra, es creer. No se le añade nada más. Cierto es que no puedes decir, vale, creo y puedo hacer lo que quiera, porque entonces yo dudaría de esa decisión que tú has tomado. Yo lo dudaría. Pero no, si me tuvieras que poner entre la espada y la pared y decir, alguien puede creer en el Señor Jesucristo con todo su corazón y hacer cosas malas y aún así ir al cielo, sí. La gracia está por encima. Ahora, no me pidas que alguien que tenga actuaciones fuera de lo que la palabra de Dios quiere, que yo me crea que eres un hijo nacido de Dios, que has hecho una verdadera profesión de fe. Santiago decía, tú dices que tienes fe pero no tienes obras, ¿no? Vale, yo te diré por mis obras la fe que tengo. Si tú no tienes esas obras, perdona, pero yo cuestiono tu fe. Pero estrictamente la palabra del Señor y enfáticamente dice 2 veces, de cierto os digo. El que oye mi palabra, una cosa, el que cree al que me envió, otra, 2 cuestiones muy sencillas, no hay ninguna más. Tiene vida eterna, lo dice en presente, pero dice algo pasado, mas ha pasado de muerte a vida. Con lo cual quiere decir que no hay ningún retorno en base a que yo cambie de actitud y el Señor me retire la salvación. Es cierto que lo dice en presente, el que cree tiene vida eterna. Y si no creo, ¿qué? Pero la frase que dice, y no vendrá condenación, puesto que ha pasado. Si hubiera algún matiz, hubiera dicho, bueno, ya dependerá a ver si pasa o no pasa. Pero es así de sencillo y así de poderoso. La palabra de Dios y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las demás añadiduras no tienen cabida en esto. Ahora, cuando tú dices esto, algunos le dicen, muéstranos señales. Moisés mostró que era elegido de Dios porque mandó el maná, lo pidió y Jehová mandó el pan del cielo, el maná. ¿Tú qué señales haces, no? Y entonces el Señor Jesucristo aquí le responde en el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y por cierto murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Si hacemos nosotros una especie de comparativa entre el maná y el pan que dice el Señor Jesucristo ser él, pues podemos ver que en el versículo 30, que no lo hemos leído, pero el 6:30, dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces, puesto que nuestros padres comieron el maná en el desierto? Pan del cielo les dio a comer. Y él se está presentando como el pan de vida que descendió del cielo. Eso lo entiende perfectamente esta gente.
Un judío que sabe la historia de pe a pa, el Éxodo y todo lo que había ocurrido, cuando le dice el Señor Jesucristo, soy el pan de vida que desciende del cielo, inmediatamente le pasa por la mente lo del maná. Y entonces uno cayó del cielo, Cristo también, porque lo dice en el versículo 41, yo soy el pan que descendió del cielo. En el 50 también, el pan que desciende del cielo. El maná alimentó físicamente, pero aquí dice que alimenta espiritualmente y para siempre, no tiene cese, no es temporal. En el versículo 32 nos dice que es el pan del cielo y refiriéndose a Cristo en el 33 dice el pan de vida, el pan verdadero y que da vida al mundo. Y aquí concluimos, resumimos en el último versículo que dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vamos a ver, Él es una persona viva y dice que es el pan. Es tan significativo como lo que ha leído antes Kevin en Juan 1.1. Yo soy el verbo de Dios, la acción de Dios, la palabra de Dios. Es una persona viva y se añade un calificativo de la deidad. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo que viene a decir es una doble afirmación. Primero, habla del pan como el alimento básico espiritual. Él, su palabra, la representa como la palabra de Dios, el pan que da vida. El pan que, si lo comparamos con el pan nuestro, es el alimento más básico que hay de siempre. Es el que se elabora todos los días y se hace su porción, que es como nosotros tenemos que alimentarnos también de la palabra, cada día y con una porción. Y es el que da vida, el que alimenta nuestro ser. Puedes leer Confucio, puedes leer grandes maestros, podrás sacar grandes conclusiones y buenas, quizá, en la vida. Pero darte la vida no te la da. Leerte el Quijote, te pasas un rato bueno, pero no te da la vida. La palabra de Dios te da vida en todos los aspectos de nuestro ser. Espiritual, carnal, en cómo actuamos, en cómo hacemos las cosas, cómo nos juzgamos, cómo juzgamos a los demás. En todos estos parámetros, la palabra de Dios es la que nos va transformando. Si no tenemos ese alimento espiritual, ese viejo hombre va a crecer y va a tener esos brotes de amargura, como dice el autor de Hebreos, que como cuando tú haces un injerto, por arriba crece el nuevo árbol, pero por debajo todavía salen del árbol malo, y si lo dejas hay un brote que puede tapar todo ese ser que tiene que crecer. Entonces el pan diario, tú no creces porque te pegues un atracón y estás una semana entera sin comer. No crecerías, disminuirías. Sin embargo, la porción diaria, nuestro acercamiento diario al Señor, es lo que nos hace crecer. Y la segunda acepción que nos pone este versículo con respecto al pan es que habla del futuro y aquí el pan representa el cuerpo que va a ser sacrificado y va a ser entregado por nuestros pecados. Y de hecho, él después cogió el pan para decir que era su cuerpo en la institución de la Santa Cena. Él acaba diciendo, esta es mi carne, y el pan que yo daré, final del versículo 51, es mi carne. Antes hablaba del pan como la palabra de Dios y ahora habla del pan como su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fijaos que lo que está diciendo aquí ante unos que no lo entendían demasiado es el compromiso firme de que yo voy a morir por vosotros y no me echo para atrás. Y ese es el pan que descendió del cielo, el cuerpo humano
en el cual el Señor Jesucristo cargó nuestros pecados. Y el cuerpo humano que después fue glorificado, porque también cuando hemos leído dice, lo que el Padre me envía a mí y yo le resucitaré en el día postrero. Pero para que un hombre, una mujer, un cuerpo humano resucite, eso nos ha dado en la historia, tiene que haber un precedente. ¿Cuál es el precedente? Que nuestro Dios también adquirió cuerpo. En la persona de nuestro Señor Jesucristo adquirió cuerpo. Y ese cuerpo no cayó por el pecado. La muerte no pudo retenerle. Hay una victoria. Y ya queda la puerta abierta. Y nosotros que hemos muerto en Cristo, dice que también nos resucitará en Cristo. Es decir, que el cuerpo que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo, por el cual fue glorificado, como dice Filipenses 2, ¿no? En aquella exaltación que hablaba del Señor Jesucristo, que fue recibido en gloria, pero es que no tenía la gloria, es que no estaba en gloria, pero fue esa nueva entrada del Señor Jesucristo con este cuerpo glorificado que nos ha prometido para nosotros cuando Él venga en su resurrección. Ese cuerpo glorificado es el que aclamaban todos allí y que esperaban y hizo esa entrada triunfal, aquella que dice el capítulo 4 de Apocalipsis, que no se encontraba nadie digno que pudiera hacer ese milagro, que pudiera cargar. Tenías que ser hombre y al mismo tiempo tenías que ser todo Dios, porque el pago del hombre te alcanza a ti o al que tú sustituyas, pero no a la humanidad. No tiene esa potestad. No había nadie. Y entonces aquel que estaba al lado en la visión le dijo, no llores. Dice, porque uno de la tribu de Judá, habla de alguien, de la familia de Isaí. O sea, habla de alguien. O sea, un señor que se llama Antonio o Juan y que viene de no sé qué pueblo. Estaba allí. Menciona el linaje, menciona la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos hace tan entrañable el Señor Jesucristo? Porque dicen, no es que hayas escuchado tú la palabra del Padre, es que el Señor Jesucristo habla por el Padre. Pero es al que vemos, es al que podemos abrazar, es al que entrañablemente se dirige a nosotros, porque Dios, encumbrado en luz inaccesible en su trono, nos da un poco de mieditis. Es Dios todopoderoso. La majestad que tiene, según decía Job, es terrible. ¿Quién puede soportar su presencia? Sin embargo, el mismo Dios adopta nuestra forma humana, se dirige a nosotros, nos habla, nos quiere y se entrega. Y el mensaje, hacer esto, el pan, todos cuantas veces hiciera esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y no solamente la muerte, sino su venida. Pues que con este pensamiento nos animemos, hermanos, unos a otros a estar en las cosas del Señor que tanto nos amó, que se entregó por nosotros. Señor y Padre Santo, gracias por tu palabra, en la cual siempre encontramos enseñanza, ánimo, discernimiento. Nos llena de gozo, Señor, al saber que pase lo que pase, tú estás por encima y estás en el control y nos has amado. Y si tú estás a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Ninguna fuerza del mal, nadie puede separarnos de ti. Gracias, Señor, por el sacrificio tan grande que tu Hijo Jesucristo obró en nuestro favor. Gracias por manifestarte en Él para nuestra salvación. Y ahora queremos pedir que con el gozo puesto en nuestros corazones, Señor, podamos seguir disfrutando este día de las cosas que tú has creado, que podamos meditar y hablar a los que nos rodean y ser de bendición para otros, y también que tu palabra pueda ser extendida. Asimismo también te pedimos por el culto de la tarde, donde va a ser abierta tu palabra de nuevo, para que haya mucha bendición. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, y no te damos gracias. Amén.